Hoy estaremos hablando acerca de por qué necesitamos la predicación. Durante este mes de septiembre, los sermones serán basados en preguntas ¿por qué? Y esta pregunta, ¿por qué necesitamos la predicación? Es una que ciertamente necesitamos aprender y responder desde de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí nadie predica por orgullo, por ego o por sentirse grande o demostrar cuánto conocimiento tiene de la palabra, sino ciertamente debemos reconocer que el que tiene todo el poder y el que tiene la palabra es Dios. Y eso es lo que hacemos a la hora de predicar. ¿Por qué necesitamos la predicación? Estaremos hablando de ello. Pero en primer lugar, definamos la palabra predicar o el verbo predicar. Y es que dentro del griego, en nuestro Nuevo Testamento, existe la forma verbal keruso. Keruso simple y sencillamente es yo predico, es el verbo predicar en el griego. Aparece 61 veces allí y de acuerdo a lo que nos dice el diccionario Strong, significa proclamar. ¿Qué es proclamar? Proclamar es publicar en alta voz para que se haga notorio a todos. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Anunciar en voz alta la palabra de Dios. Proclamar específicamente verdad divina. Eso es predicar, no simplemente hablar en voz alta, sino hablar la verdad divina. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, Juan 17:17, que es el Evangelio. Y entre las traducciones de esta palabra, vemos que se traduce como predicar, pregonar, proclamar, publicar, divulgar, pero también menciona heraldo. ¿Qué es un heraldo? Bueno, la definición simple es un mensajero. Pero un mensajero también en el idioma español, o un heraldo, mejor dicho, en el idioma español, puede ser definido como un rey de armas. Y este era un oficial en los tiempos medievales, en las cortes medievales, un oficial que tenía el cargo de transmitir mensajes de importancia. Entonces, estamos hablando en este momento que la palabra de Dios, la predicación es llevar ese mensaje en alta voz de la verdad divina, un mensaje importante. Es necesario que comprendamos entonces la necesidad de predicar. Y de esas 61 veces que aparece este verbo en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la primera vez que aparece, lo hace con respecto a algo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. Nos lo hace saber justo después de esas tentaciones, después de que vence a Satanás, después de que tentación tras tentación, Él responde con la palabra de Dios. Y entonces terminando esas tentaciones, terminando esa prueba, llega a iniciar su ministerio. Y es entonces donde encontramos en Mateo 4:17 que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a proclamar, a llevar ese mensaje en voz alta, ese mensaje de salvación, ese mensaje importante que Él trae del Padre. Jesús comienza a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi amado amigo y mentor Keith Mosher fue la primera persona que escuché decir que Dios tiene un hijo y ese hijo es un predicador. Jesucristo aquí lo tenemos como un predicador y lleva esta predicación, lleva este mensaje, lleva estas buenas nuevas, haciendo saber el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, en base a esta premisa, en base a esto, podemos comenzar a responder a la pregunta, ¿por qué es necesaria la predicación? ¿Por qué necesitamos la predicación? Y lo veremos en 2 puntos. El primero de ellos es porque es necesaria para el mundo. El mundo necesita de la predicación. Y el segundo punto es que los salvos también necesitamos de la predicación. Meditemos entonces con las Escrituras en por qué el mundo necesita oír la predicación. ¿Por qué? Bueno, recordamos, Jesucristo, acabamos de leer, vino anunciando que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando cumple su propósito y está dispuesto ya a ascender y volver con el Padre, Él hace lo que conocemos como la gran comisión.
le hace saber a los discípulos acerca de ello. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice lo siguiente según Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, proclamad, ser heraldos del evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Anuncien acerca de cómo viví, morí, morí, fue sepultado y resucité. Jesucristo les está pidiendo esto a estos hombres. Y no solamente es una petición, es una orden. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vemos la importancia de este mensaje, porque es necesaria la predicación para el mundo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Luego de ello, cuando ya se despide de estos hombres, ¿qué hacen ellos? Le dicen como un hijo le dice a su padre, ya voy, pero no va. Se quedan pensando si será cierto o no lo que él está diciendo. Vemos en ese mismo libro, en el versículo 20, que nos dice que ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué nos dice aquí? El Señor les ayudó porque ellos estaban con el Señor, ellos conocían del Señor y el Señor mandó a ese consolador, al Espíritu Santo, para que les recordara todo lo que debían de decir. Hoy en día sigue estando con nosotros a través de la palabra, a través de la revelación de la Biblia, a través de hacernos saber todo lo que necesitamos saber para ser completos. Es de allí que entonces sabemos que debemos de seguir predicando, porque sigue siendo un mensaje necesario ir a todas partes llevando ese mensaje. Cuando llegamos al libro de Hechos, especialmente en el capítulo 9, leemos acerca de cómo un hombre que siendo grande entre los fariseos, un grande entre los judíos, grande entre los judíos, decide perseguir a los cristianos porque para él eran una herejía. Para él eran algo que no era correcto ante los ojos de Dios. Y nuestro Señor se le aparece, le deja ciego y le envía a un lugar a que encuentre un hombre. Pero este hombre, Ananías, ya sabía quién era Saulo de Tarso y se lo hace saber a nuestro Señor. Le hace saber de los que sabe acerca de los males que hacía quienes servían a Jesucristo. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesucristo para Ananías con respecto a Saulo de Tarso? La leemos en Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Otra manera de poder decir, para predicar el Evangelio, en presencia de los gentiles. Este hombre no es uno de los 11 que dejé aquel día con esa gran comisión. Es uno más, pero estoy dando una tarea no más importante, pero sí de gran peso. Porque le está dejando la tarea de que vaya a los gentiles, que vaya a las autoridades y también que vaya a los judíos, como ya los otros apóstoles venían haciendo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios, o mejor dicho, Jesús, le hace saber a Ananías, este hombre que va a ir a ti, que ha hecho mucho daño, ahora va a hacer mucho bien y va a sufrir por ello. Pero es necesario porque debe llevar este mensaje de salvación. Es necesario porque se requiere de esto para que todo el mundo, toda la humanidad, pueda conocer la palabra de Dios y en su momento respectivo obedecerla. Y es entonces cuando pasamos de página y llegamos al capítulo 10 de Hechos, en el que leemos acerca de un hombre gentil, Cornelio, y cómo tiene una visión, y cómo el apóstol Pedro también tiene una visión, y cómo Cornelio manda llamar a Pedro, y Pedro vaya, y Pedro incluso le hace saber que para él como judío era una abominación el estar en la presencia de un gentil. Pero fue allá y empieza a hablar, ¿y qué reconoce? Reconoce en base a la visión, reconoce en base al llamado de Cornelio, lo que leemos en Hechos 10, 34 al 36. Y dice Pedro, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Estaba errado, pensaba que Dios solamente era para los judíos, pero los judíos tenían un propósito y ya se había cumplido. Ya Jesucristo había venido, el Mesías había venido, el Mesías había muerto y había dado esta orden de que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio. No solamente a los judíos. Ahora Pedro comprende y por eso es que dice, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
El evangelio, la predicación es necesaria porque debe llegar a todo el mundo, porque todo aquel que teme y hace la justicia puede conocer a Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. A los israelitas les envié a alguien que anunciaba la paz, que el reino de los cielos había acercado, y ese era Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el Señor de todos. Entonces, Pedro comprende esto, se lo hace saber a Cornelio, a los que estaban con él, y luego seguimos leyendo acerca de cómo les predica Cristo crucificado, cómo Jesucristo hizo todo lo que hizo, pasó por todo lo que pasó, y entonces, como leímos en esa gran comisión, les envía. ¿Y para qué les envía? Pedro dice, nos mandó que predicásemos al pueblo. La predicación es necesaria para todo el pueblo, no solamente para el pueblo de Israel. Testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, la predicación es necesaria para el mundo para que pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que quienes creen en Él y se arrepienten puedan recibir perdón de pecados y por lo tanto, como Pablo escribe a los hermanos en Romanos, puedan invocar el nombre del Señor, puedan hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, puedan confesar que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, puedan comprender y analizar, he escuchado el mensaje, creo en Dios, sé que debo de arrepentirme y entonces comprendo que debo confesar a Jesucristo. Pero no basta con eso, porque hay más en esa obediencia. Pero ¿qué es lo que hace saber Pablo en esta carta a los romanos? Preguntas de por qué la predicación es necesaria al mundo y a todos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo puede saber una persona de Jesucristo si nunca se le ha predicado? ¿Cómo puede creer en alguien que no sabe que existe? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? No sé quién existe, no puedo invocar a esa persona porque no sé quién es. Hay una necesidad y esa necesidad dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién puede predicarles? ¿Qué involucra predicarles? Llevar ese mensaje importante. Anunciar, proclamar un mensaje a voz alta. Y ese mensaje importante es, este es Jesucristo por el cual murió para salvación de todos nosotros. Entonces, ¿cómo irán sin haber a quien les predique? Pablo hace esta pregunta y ciertamente estamos respondiéndola. Es lo que nos ayuda a comprender por qué es necesario que el evangelio vaya por todo el mundo, que la predicación es necesaria en el mundo. Porque como también le hace saber a los hermanos en Corinto, en su primera carta, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué preguntas son estas? Pablo está haciendo saber. La gente cree saber más de lo que sabe. La gente en su sabiduría ignora a Dios, mata a Dios, elimina a Dios de la ecuación. Y como hace eso, quiere eliminar a Jesucristo. En su sabiduría, Dios no es nada. En su sabiduría, esta gente que predica, lo que está haciendo es diciendo locuras. Eso es lo que el mundo piensa. Pero el mundo necesita de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a quienes. ¿Y por medio de qué? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo puede pensar que la predicación es una locura, pero aquellos que la escuchan y llegan a comprender es la palabra de Dios, no es ninguna locura, es un razonamiento lógico, es la palabra inspirada por Dios y es la que me dice qué debo hacer para ser salvo. Entonces, en eso me hace creer, convirtiéndome en un creyente. El mundo necesita la predicación, porque es de la manera en que podemos comunicar en alta voz que Dios es Dios, que Jesús es su Hijo y que la salvación está disponible para toda la humanidad, aunque la humanidad trate de desecharla. Lo que nos lleva entonces al segundo punto. Así como la predicación es necesaria para el mundo y el mundo necesita oírla, de igual manera los salvos necesitamos oír la predicación.
¿Qué quiere decir con esto, amados hermanos? Que ciertamente ya hemos escuchado el Evangelio ser predicado. Ya hemos obedecido al Evangelio, aquellos que somos cristianos y hoy hijos de Dios. Pero cuando leemos otra parte de la Gran Comisión, leemos que no basta con simplemente creer y ser bautizado. Mateo 28, 19 al 20 se nos afirma nuevamente ir y hacer discípulos, ir y enseñar a las personas en todas las naciones y que se bauticen por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice después de ello? Ahí no termina. Muchos les gusta meter a personas en el agua y decir, las bauticé, pero no las alimentan, no les siguen preparando, no les siguen ayudando en su crecimiento espiritual. Las meten en el agua y como un bebé acaban de nacer y las dejan morir de hambre. Pero ¿qué dice Dios? Enséñenle, o mejor dicho, ¿qué dice Jesucristo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo dice, no basta con el bautismo. El bautismo es la puerta de entrada para la salvación, es la puerta de entrada para que sean añadidos a mi iglesia. Pero hay que seguirles enseñando, hay que seguirles guiando. Y por eso es que la predicación es necesaria entre los salvos. Es necesario que sigamos enseñando. Después de que más de 3,000 personas, cerca de 3,000 personas, escucharon a Pedro predicar, escucharon cómo habló del Cristo, cómo se compungieron de sus corazones y preguntaron ¿qué haremos? Y él responde, arrepentidos y bautícese cada uno por el perdón de sus pecados. Cerca de 3,000 personas llegaron a obedecer. Versículo 41 de Hechos 2 dice, los que recibieron su palabra, ¿cómo la recibieron? Por la predicación. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y se quedaron allí. No, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ellos comprendían, es importante seguirnos alimentando, es importante seguirnos nutriendo. Acabamos de dar un paso importantísimo en nuestra fe, pero hay que seguir aprendiendo. Y de allí que la predicación es tan importante. Es necesario que se escuche el mensaje. En Hechos 20 leemos cómo Pablo, estando en Troas, enseñaba. Y que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, Hechos 27, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Hoy hay hermanos que después de 20 minutos de sermón, están buscando su reloj para ver cómo se van o cómo pasa el tiempo volando. Están buscando otras cosas, pensando en otras cosas porque el sermón es demasiado largo y agotador. Pero Pablo se extendió hasta la medianoche. Y ciertamente es agotador porque se nos habla de un joven que quedó dormido por el cansancio y se cayó desde el 3er piso. Y dándolos todos por muerto, Pablo llega y dice, él está vivo. ¿Y qué hizo? Siguió predicando hasta el amanecer. La predicación es importante para los salvos y ciertamente para el mundo, pero también para los salvos. Y eso es algo que necesitamos porque nos alimenta y nos esfuerza constantemente. Es en los últimos versículos del libro de Hechos donde leemos sobre el final de Pablo. Y leemos cómo, estando en una casa alquilada, recibía a todos los que le visitaban, a todos a los que él venían. ¿Y qué hacía? ¿Les daba una copa de café, una taza de café? Puede ser, no lo dice la palabra, pero no era una visita social simplemente. Él aprovechaba esa visita a aquellos que venían a él porque venían con sed de saber más, con sed de escuchar la palabra. Les predicaba el reino de Dios. Jesucristo vino predicando que el reino se había acercado, ya el reino está aquí. Y Jesús reina a la diestra, estando a la diestra del Padre. Y tenemos esa hermosa oportunidad de entonces comprender que predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, la predicación es necesaria para los salvos porque nos ayuda a seguir creciendo, nos ayuda a seguir desarrollándonos y es necesario que la practiquemos. No podemos dejar la predicación olvidada. No podemos hacerla la única prioridad, porque ciertamente la oración de Dios involucra los cantos, las oraciones, la cena del Señor, la ofrenda y la enseñanza. Este Pablo que se despedía aquí, en lo que leemos en la última parte de Hechos, es en el que su última carta insta, encarece, pide, ruega a su hijo en la fe Timoteo a que haga qué cosa.
Lo sabes porque hemos estudiado ese versículo muchas veces. 2 Timoteo 4, 2 y 3. Usualmente solamente leemos el 2, pero leeremos el 3 también. 2 Timoteo 4, 2 dice que prediques la palabra. Aquí no dice que narres tus historias, que narres tus aventuras, que narres sobre tu familia. No, predica, proclama la verdad, proclama ese mensaje importante que es la verdad divina, la palabra de Dios. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo. Aquí este pasaje no es solamente para los evangelistas, tiene que ser para todos los cristianos. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Dios, a través de lo que Pablo escribe a Timoteo, nos está haciendo saber, no prediques solamente sobre cosas bonitas, sobre cosas que te emocionan, sobre cosas que te alegran. También llama la atención, también busca que las personas procedan a arrepentirse, que puedan cambiar actos que están haciendo que saben que no son correctos. Es necesario un balance al predicar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ya no tolerarán la sana doctrina. Esto no es para mí, estoy muy cansado, no me gusta hacer esto. ¿Por qué me siguen enseñando esto? Yo quiero hacer otras cosas. Esas personas se llenaban el oído de las palabras que guiaban a la concupiscencia, de acuerdo a lo que escribe Pablo. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, eso de que usted no se puede volver a casar porque se divorció siendo infiel a su esposa, eso es falso, dirán algunos. Y como dicen eso, bueno, eso me gusta, yo me voy para esa iglesia. Hermano, que usted puede tener 2 o 3 esposas, se van para esa iglesia. Hermano, que aunque su familia haya muerto y no haya obedecido el evangelio, usted se puede bautizar por ellas. Eso es falso. Todas esas falsas enseñanzas lo que buscan es la concupiscencia de aquellos que desean hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y por ello es que es importante que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que siempre prediquemos la verdad de las enseñanzas de las Escrituras. No lo que pensamos, no lo que nos gusta, sino lo que Dios espera. Porque los salvos necesitan ser recordados de todas estas cosas para que no caigan en el error de volver al pecado. A los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, les escribe lo siguiente. Se constituyeron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo es el que establece estos. ¿Para qué? Para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amado hermano, ¿cómo puedes saber cómo servirle a Dios si no se te enseña? ¿Cómo puedes aprender tan solo porque ya te bautizaste, ya obedeciste el evangelio, ya eres un santo, ya eres miembro de la iglesia del Señor? Ya es suficiente. ¿Cómo puedes saber qué debes de hacer para seguir fiel hasta la muerte? Necesitas estudiar, necesitas ser enseñado, necesitas escuchar la predicación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios espera que estemos unidos, y la predicación nos ayuda en esa unidad. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, vamos a estar siempre en la misma página, en la misma sintonía. Por eso es necesario siempre que sea la palabra de Dios la que es predicada y que cada uno que está escuchando la palabra de Dios pueda verificar por sí mismo, escudriñando las Escrituras y ver si efectivamente lo que quien está predicando dice es la palabra de Dios y no su opinión. Es así como podemos llegar a ser varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es Pablo el que después de incluso hacer una defensa sobre por qué un hombre que vive del evangelio, que predica el evangelio, viva del evangelio, en el sentido de que nos hace saber aquellos que nos dedicamos a la profesión de predicar cada domingo, cada miércoles, enseñar, dedicarnos a la obra del Señor, tengamos una fuente de ingreso. Él procede a decir lo siguiente, porque él dice, es cierto que es necesario, mas él la rechazó. Él la rechazó porque él ve una mayor ganancia en otras cosas. Y en esas cosas nos las dice 1 Corintios 9, 16 al 18. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad. Pablo reconoce, él predica porque Dios se lo ha pedido. Él predica porque Dios ya lo ha galardonado, Dios le ha dado la salvación.
¿qué mayor motivo necesitamos para predicar la palabra de Dios? Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aunque no guste de predicar, debe de hacerlo porque es lo que Dios ha comandado. Es así de simple. Ay, hermanos, es que yo no tengo la fluidez de palabras como los predicadores tienen. Hermanos, no necesitan pararse en un púlpito para predicar. Pueden predicar con sus palabras y con sus hechos. Pueden hacerles saber a sus vecinos que la palabra de Dios está disponible para estudiarla. Pueden hacerles saber a sus vecinos a través de sus acciones lo que involucra ser un cristiano. La predicación es necesaria para los salvos y es necesaria para el mundo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. ¿Te hemos cobrado algo por ver este video? ¿Te hemos cobrado algo por entrar en el edificio cuando se da la oportunidad de volver a estar en él? No. La contribución, la ofrenda es voluntaria. Nadie te ha cobrado por enseñarte la palabra de Dios. Es de allí donde vemos la diferencia entre la iglesia de Cristo y las denominaciones. Sabemos que debemos de llevar el mensaje de Dios por todo el mundo, porque así nos ha sido comandado. Para no abusar de mi derecho en el evangelio, dice Pablo. No se trata de recibir un premio, sino de brindar la oportunidad a otros de que conozcan la verdad, si aún no son salvos, y aquellos que somos salvos, que somos miembros de la iglesia de Cristo, que somos santos, seguir en ese camino. ¿Cómo concluimos con el mensaje de esta mañana? De la siguiente manera. ¿Por qué necesitamos la predicación? Simple. Aquel que está en el mundo necesita escucharla para salir del mundo y venir a Cristo. Y aquellos que estamos en Cristo, los salvos, los santos, aquellos que ya estamos en el Señor, necesitamos seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:18. Porque los santos necesitan seguir ese camino. ¿Cómo podemos lograrlo? Ciertamente hemos estudiado bastantes pasajes, mas deseo agregar dos más. ¿Cómo podemos lograr que la predicación necesaria siga siendo llevada por el mundo? Recordando que debemos de congregarnos. Porque al congregarnos nos lo hacemos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las obras del Señor. ¿Cuál amor? El amor ágape, sacrificial que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque así como amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos, no dejando de congregarnos. Hay algunos que han aprovechado la pandemia para desconectarse o escoger una congregación que ver cada domingo como si fuese un menú o una serie de Netflix. Somos miembros de una congregación porque trabajamos en ella, hemos crecido en ella y nos exhortamos unos a otros en ella. Nos necesitamos unos a otros en la misma. Entonces, no puede ser que yo seleccione que veo el sermón de una congregación este domingo, el sermón de otra congregación el otro domingo y así sucesivamente. Debemos ser estables para exhortarnos unos a otros. ¿O acaso no conoces a algún hermano que se ha desaparecido durante la pandemia? Que nadie sabe de él porque no se congrega ni siquiera en línea, ni siquiera se le ven las transmisiones, ni siquiera se ven en los grupos de WhatsApp o en algunas situaciones que se dan. Es importante que comprendamos eso. La predicación es necesaria y cada uno de nosotros necesita escucharla, pero debemos también ser fieles a las congregaciones en las cuales pertenecemos. Porque ciertamente la iglesia de Cristo es universal, pero nuestra familia más cercana en Cristo es la congregación local donde nos reunimos y donde ciertamente esperamos, dentro de pocas semanas, poder estar nuevamente unidos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ciertamente este mensaje no es para exaltar la labor de un predicador o evangelista, aunque ciertamente requiere el respeto de cada uno de nosotros en comprender los esfuerzos y sacrificios que hacen estas personas. Pero ¿cómo escucharán el mensaje de Dios si no se envían predicadores? ¿Cómo podrán seguir la predicación si no hay quien sea enviado para llevar ese mensaje? Es necesario hacer esto porque hay algo hermoso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso es todo esto. Hermano y hermana, tú eres uno de ellos. Tus pies también son hermosos. Tú también anuncias la paz y las buenas nuevas. Tú también tienes el deseo de llevar ese mensaje de salvación. Tienes esa responsabilidad también.
Cada uno de nosotros necesita llevar el mensaje. No me siento confiado de hablar. Busca a alguien que lo haga. Busca maneras de acercarte a las personas. Busca los medios que te los dan. Y la tecnología nos da más medios de la cuenta para llevar la palabra de Dios. Es esa la importancia y la necesidad de la predicación. No ha cambiado en estos 2000 años. Sigue siendo necesaria. Dios quiere que lleguemos a todo el mundo y prediquemos cómo Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para brindarnos la oportunidad de la vida eterna. Procedemos a prepararnos para cantar un himno de alabanza, un himno de invitación, y en ese himno se dice: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarme todo a Él. ¿Estás dispuesto a entregarte a Cristo? Si no eres cristiano, si no has obedecido el Evangelio, quiero que sepas que has escuchado la palabra de Dios ser predicada, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Has creído en Dios? Y crees que de base a lo que estudias de la palabra de Dios, que Dios existe y galardona a aquellos que le buscan diligentemente. Hebreos 11:6. Y que precisamente este mismo Dios espera que todos, en todo lugar, procedamos al arrepentimiento, que es cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar y hacer las cosas de la manera que es correcta. Hechos 17:30. Y que puedas confesar que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, como leemos en Romanos 10:9-10, y que recordamos que Pedro hizo esa gran confesión, y que ciertamente el eunuco también. Esa confesión no es decirte he pecado y he pecado y he pecado. Esa confesión es simplemente decir la misma cosa, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces tomar el valor para que una vez que has reconocido esas 4 cosas, puedas buscar para ser bautizado, ser inmerso en el agua y ser perdonado tus pecados y añadido por el Señor a su iglesia, una vez obedeces el Evangelio. Y si ya hiciste eso, y sé que muchos de los que están viendo este video lo conocen y lo han hecho, debes de vivir fielmente hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Puede ser que has vivido fiel, pero no has predicado. Puede ser que has vivido fiel, pero te ha escapado cómo buscar maneras de que la palabra de Dios vaya por todo el mundo. Hoy tienes la oportunidad de reponerte. Tienes la oportunidad de arreglar esa situación. Hoy puede ser que incluso estés pasando por un pecado más difícil, una situación más problemática, pero Dios te ama y te quiere de vuelta. Y has obedecido el Evangelio y Él quiere que vengas a Él. Si has obedecido el Evangelio, sabes que puedes confesarle, en este caso sí, confesarle tus faltas, tus pecados a Él. No a un sacerdote, a Dios mismo confesarle tus faltas y en oración pedirle por tu arrepentimiento y por tu perdón. Y Dios es fiel y bueno, según leemos en 1 Juan, para perdonar esas ofensas. Sea cual sea la situación, te invitamos entonces a que entonemos esta alabanza de invitación, meditemos sobre ella y dependiendo de la situación que estés viviendo, nos los hagas saber que con mucho gusto haremos todo lo que está a nuestro alcance para ayudarte a reconciliarte con Dios. Que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.